Ok, vamos a hablar un poquito sobre la parte de la cinética enzimática de Michaelis y Mentel. Eh, este modelo cinético se basa en que, bueno, nosotros tenemos la enzima, ¿verdad? La enzima tiene, como decíamos, un hueco donde está el sitio activo, ¿verdad? Donde se acomoda el sustrato. Eh, Se forma el complejo enzima-sustrato y después se transforman los productos. Y decimos, bueno, que ellos regulan realmente las velocidades de reacción de reacciones espontáneas, es decir, es un asunto meramente cinético, no es un asunto termodinámico, y no promueven reacciones no espontáneas, digamos, con la salvedad de que algunas veces tienen entre los productos eh, por ejemplo, ATP o algún compuesto que puede proporcionar la energía necesaria para que una reacción se lleve a cabo. Eh, y bueno, que aumentan la velocidad de reacción, ¿verdad? Y no forman parte del producto. Eh, Hablábamos también de que hay varias maneras en las que se pueden regular, ¿verdad? Por la concentración del sustrato, la concentración de enzima. También hay un asunto de inhibición, ¿verdad? Competitiva o no competitiva, eh, ¿verdad? U otro tipo de regulación alostérica. Decíamos también que son mecanismos muy específicos, eh, algunas más específicas que otras, pero en general catalizan la reacción que es y por lo general no tienen ningún tipo de producto secundario. ¿Verdad? Otra vez, como hablábamos hace un rato, bueno, interacciones, por ejemplo, fuentes de hidrógeno, por ejemplo, interacción electrostática, interacción de fuerzas de Van der Waals. Eh, y hablábamos también de que, bueno, la energía de activación se ve reducida. Entonces, el modelo de Michaelis y Mentel realmente se basa en el entendido de que tenemos una especie de estado eh, estacionario en la cual la mayoría, digamos, una parte del sustrato se asocia con la enzima, ¿verdad? De manera de que eh, forman el complejo enzima-sustrato, ¿verdad? Durante el transcurso de la gran mayoría de la reacción se mantiene como en un estado pseudoestacionario, ¿verdad? El complejo enzima-sustrato, la concentración de enzima libre disminuye, ¿verdad? A una concentración pequeña, y hasta ya el puro final de la reacción, ¿verdad? Que el complejo enzima-sustrato disminuye, la enzima se libera cuando ya el sustrato se ha consumido y cuando ya se han formado la gran mayoría de los productos. ¿Verdad? Dice acá que podemos considerar que la concentración del complejo enzima-sustrato es aproximadamente, perdón, el cambio en la concentración es aproximadamente cero. ¿Verdad? Entonces, esta ecuación que está acá es conocida como la ecuación cinética de Michaelis y Mentel, ¿verdad? La ecuación que se utiliza para calcular la parte cinética. Eh, Esta ecuación, digamos, se comporta más o menos de esta manera. Semejante un poco al crecimiento celular, ¿verdad? Por ejemplo, para las ecuaciones de crecimiento celular está eh, el el modelo logístico, que es un poco diferente a este, pero después también hay otro que es el modelo de Monod, que es más o menos esta misma ecuación, con la diferencia de que el que se utiliza como modelo de crecimiento, el modelo de Monod, eh, es un modelo empírico, mientras que el modelo de Michaelis y Mentel, es un modelo teórico, ¿verdad? Entonces podemos ver que, bueno, a la mitad de la curva tenemos la mitad de bueno, en una parte de la curva acá tenemos la mitad de la velocidad máxima, ¿verdad? Tenemos aquí una unidad acá, que es la constante, la conocida como la constante de Michaelis y Mentel, ¿verdad? Y tenemos pues concentraciones de sustrato que pueden corresponder a 2K, 3K, 4K, 5K.
Conforme nos acercamos a la velocidad máxima, pues la curva se va aplanando. Digamos que la curva se aproxima asintóticamente a esta línea, ¿verdad? Es decir, nunca realmente la llega a tocar, o casi, ¿verdad? Más o menos, bueno, la idea es, si nosotros pensamos, aquí está la K y aquí está la velocidad máxima y así va variando la concentración de sustrato, bueno, ¿cómo hacemos para calcular los elementos de la curva? Lo primero que podemos ver de este modelo es que en la primera parte la curva es mucho más empinada, ¿verdad? Dice acá que, por ejemplo, si uno linealizara esta primera parte, parece ser de primer orden. Ahora bien, eh, cuando estamos aquí en la parte intermedia, podríamos decir que es como un orden mezclado, ¿verdad? La pendiente comienza a disminuir radicalmente. Y cuando llegamos al final parece ser una cosa como de orden cero, ¿verdad? Como que ya sencillamente está constante a la velocidad máxima. Entonces, bueno, eh, dice acá que si tenemos que la concentración de sustrato es mucho mayor a la constante de Michaelis y Mentel, la velocidad es igual a la velocidad máxima. Es decir, tenemos una concentración muy alta y se va a comportar como esta parte que está acá. ¿Verdad? Cuando la em, concentración de sustrato es igual a la constante, tenemos que la velocidad es la mitad de la velocidad máxima. Y cuando es mucho menor a la constante, tendríamos que la velocidad máxima por la concentración del sustrato entre la constante. ¿Verdad? Entonces, habría como una manera de linearizar este asunto, ¿verdad? Que ya casi les voy a explicar. Para ponerlo un poco en dimensiones, respecto a los valores que pueden tomar algunas enzimas, ¿verdad? Por ejemplo, la catalasa tendría un valor de constante de Michaelis y Mentel de 25 milimolar, ¿verdad? Una exoquinasa de ATP 0.4, de glucosa 0.05, ¿verdad? De fructosa 1.5. La anhidrasa carbónica tendría 9, ¿verdad? La quimiotripsina 108 y así sucesivamente, ¿verdad? La beta-glucosidasa tendría 4. Entonces, dice acá que la constante de Michaelis y Mentel se utiliza como un parámetro de la actividad enzimática, ¿verdad? Es inversamente proporcional, es decir, que si tenemos un valor grande, significa que la enzima, la actividad es pequeña, y si tenemos un valor pequeño, la actividad es alta. Eso es porque si vamos a la ecuación, ¿verdad? Vemos que la constante está en el denominador. Luego, cuando las enzimas tienen más de un sustrato, como por ejemplo en este caso que hablamos de la glucosa y el ATP, ¿verdad? En el caso de la exoquinasa, por ejemplo, podríamos hablar de que una de las posibilidades es que tanto un sustrato como el segundo sustrato y la enzima formen un complejo, ¿verdad? Enzima, los dos sustratos y después se liberan los productos. La otra posibilidad es que, por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, un sustrato A más la enzima forman un complejo enzima-sustrato, el cual pues es desplazado, digamos, por el otro para formar un complejo B enzima-sustrato, ¿verdad? Liberando uno de los productos y el otro producto pues se libera ahí. Para calcular la parte de la cinética enzimática, hay varios elementos que debemos considerar, ¿verdad? Primero, ¿cuál es la reacción global, ¿verdad? ¿Cuál es los primeros reactivos y los últimos productos, ¿verdad?
Entonces se puede analizar como una reacción química, ¿verdad? Analíticamente, determinar, cuando se determina cuantitativamente la cinética enzimática, sí, digamos, se puede determinar cómo desaparece el sustrato, cómo se forma el producto, ¿verdad? Hay otros elementos también, como si hay cofactores, ¿verdad? Que son requeridos, cuál es la concentración de estos, ¿verdad? Cómo eso cambia la velocidad. Entonces, bueno, también, por ende, cuál es la dependencia de de la actividad enzimática con la concentración del sustrato, ¿verdad? Que esa sería la constante de Michaelis, ¿verdad? Cómo varía, digamos, con el pH, cómo varía con la temperatura también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay diferentes rangos de pH en los cuales puede tener una enzima buena actividad. Por ejemplo, uno ve aquí que entre 6. Digamos 7, 6.5, 6.6, 6.7, hasta 7, ¿verdad? 7.1, digamos que la actividad es muy alta. Por ende, ya si uno va a regiones mucho más ácidas, pues la actividad comienza a caer. Y si uno va también hacia regiones mucho más alcalinas, pues la actividad comienza a caer. No necesariamente este es el valor, ¿verdad? Una enzima puede tener un pH óptimo, no sé, cualquier pH, 3, 2, incluso si el microorganismo no puede crecer o el organismo del que viene no puede, digamos, no son como las condiciones nativas, aún así puede ser que una enzima tenga su pH de actividad máximo en ese rango. Aquí, por ejemplo, podemos ver en el caso de algunas peptidasas, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, la pepsina, la tripsina, ¿cómo se llama? Ustedes pueden observar acá cómo la velocidad varía con respecto a la temperatura, ¿verdad? Hasta, por ejemplo, en algunos casos hasta temperaturas altas, ¿verdad? Hay enzimas que llegan también a ser activas a velocidad, perdón, a temperaturas altas, aun cuando tal vez el organismo del que vienen no está a una temperatura alta. Por supuesto, es mucho más fácil encontrar una enzima que sea activa a una alta temperatura en un organismo termófilo, ¿verdad? Puesto que son sus condiciones nativas, o el pH de mayor actividad también, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en pH ustedes pueden ver diferentes tipos de enzimas, ¿verdad? Por ejemplo, alguna que tiene su mayor actividad pH 3, otra pH 7, otra pH 11. Pueden ver también cómo varía con las coenzimas, ¿verdad? Usualmente ya hay un punto en el cual ya la concentración de coenzimas es lo suficientemente alta y pues sencillamente se encuentra ya saturados o sea, acomplejadas con todas las enzimas que hay, entonces ya la concentración de coenzima deja de participar ahí al respecto, ¿verdad? Y por supuesto con el tiempo, ¿verdad? La reacción ahí va cambiando con el tiempo. Sobre la actividad enzimática, podemos hablar de una unidad, ¿verdad? Que es una unidad arbitraria de actividad enzimática. Dice que es la cantidad que transforma un micromol de sustrato por minuto a 25 grados en condiciones óptimas, ¿verdad? Y una actividad específica sería, porque bueno, esta unidad que mide la actividad como tal no nos dice mucho, ¿verdad? Necesitamos relacionarla, por ejemplo, con una cantidad de enzima, ¿verdad? O de proteína. Entonces, digamos, específicamente se puede hablar de esta unidad por miligramo de proteína o miligramo de enzima, ¿verdad? Cuantificado ahí por las diferentes técnicas. Y pues la enzima pura, esto se cuantifica, digamos, se aísla
y nos da pues un valor estable, ¿verdad? Habla acá también de un número de recambio que dice el número de moléculas de sustrato transformadas por unidad de tiempo por una unidad de enzima, ¿verdad? Y hay algunos ejemplos de lo que podría ser ese número de recambio. Digamos que no es muy utilizado, ¿verdad? Lo más utilizado es la actividad específica, pero está una cosa relacionada con la otra. Luego, cuando tenemos esta curva, entonces, ¿cómo obtenemos los datos, verdad? Si experimentalmente, por ejemplo, variamos la concentración de sustrato y vamos viendo cómo la velocidad varía, ¿cómo calculamos la velocidad máxima? Bueno, si llegáramos hasta concentraciones muy altas, se podría estimar que es donde ya casi no varía con la concentración. Aún así, pues no es una manera tan elegante de determinarlo. Pero la constante de Michaelis, pues sería como complicado, ¿verdad? Ver cuál es el punto. ¿Cuál es el punto donde se encuentran? Entonces, para esto, usualmente lo que se ha hecho es, hay una linearización del modelo, ¿verdad? En la cual pues separamos la KM, ¿verdad? Bueno, los inversos multiplicativos de estos valores, ¿verdad? Uno entre el volumen, separamos la KM y separamos el sustrato. Y entonces tenemos una linearización en la cual al graficar uno entre la velocidad, tendríamos versus 1 entre la concentración de sustrato, tendríamos que la pendiente sería la constante entre la velocidad máxima y el intermedio sería 1 entre la velocidad máxima. ¿Verdad? Tal como se puede ver ahí. La pendiente, la constante de Michaelis entre la velocidad máxima y el intercepto 1 entre la velocidad máxima, ¿verdad? Lo que tenemos en el eje X es 1 entre sustrato y en el eje Y 1 entre la velocidad. Dice acá que cuando la velocidad máxima, cuando la velocidad es igual a la velocidad máxima, todos los sitios activos están ocupados. Es por decirlo de alguna manera, en esta gráfica, ¿por qué al final, ya aunque agreguemos más y más y más sustrato, la velocidad no cambia? Porque ya la enzima está como saturada, ¿verdad? Hay mucho más sustrato que enzima. Entonces, tenemos, bueno, usualmente siempre hay más sustrato que enzima, pero hay tanto sustrato que prácticamente todos los sitios activos están ocupados, ¿verdad? Entonces ya agregar más ya no hace diferencia. Sí, bueno, esto ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Si la constante de Michaelis es igual a la concentración de sustrato, tenemos la mitad de la velocidad máxima. Y bueno, la constante de Michaelis dice representa la concentración del sustrato en una célula. Digamos que aproximadamente, ¿verdad? Luego tenemos la parte de los inhibidores. Así como la enzima es un catalizador biológico, pues tiene también inhibidores. Y estos inhibidores, muchos de ellos son importantes en la parte de la regulación enzimática y también en la parte de pues medicamentos, ¿verdad? Cómo controlar un proceso biológico. Ok, la primera clasificación que tenemos de los inhibidores es que hay algunos de ellos que son de tipo reversible y otros de ellos que son de tipo irreversible, ¿verdad? Los de tipo reversible, por lo general, compiten con el sustrato, o algunos no lo hacen, pero ¿cómo decirlo? Bueno, cuando están presentes hay inhibición y si se retiran del medio ya no hay más inhibición, ¿verdad? Digámoslo así, si tenemos una concentración alta hay mucha inhibición y si tenemos una concentración baja hay menor inhibición. En el caso de los irreversibles, en el momento en el que se une con el inhibidor con la enzima, ya ahí se queda. Aunque yo disminuya la
la concentración del medio, ya de alguna manera la enzima está bloqueada permanentemente, ya perdió su actividad. Entonces, por ejemplo, la efectividad de un inhibidor reversible se relaciona como con una constante y la efectividad de uno irreversible se relaciona como con una velocidad, ¿verdad? La irreversible, entonces decíamos, es permanente. Usualmente lo que ocurre es que hay un enlace covalente entre el inhibidor y la enzima. Por ejemplo, en el sitio activo o cerca del sitio activo, termina pues bloqueando la unión del sustrato con la enzima. Bueno, y ese enlace además que se forma no se rompe, ¿verdad? Dice aquí, modificación de los grupos catalíticos y modificada la enzima, pues siempre está inhibida. Dice aquí, para distinguir uno reversible, usualmente se hace una diálisis, ¿verdad? Al hacer una diálisis, al eliminar la concentración del inhibidor, pues este debería separarse de la enzima si fuera reversible, y si es irreversible, pues no debería de hacerlo. Un ejemplo es, por ejemplo, el fluorofosfato de diisopropilo. Estos, bueno, varios de los compuestos organofosforados se utilizan como plaguicidas, ¿verdad? Pero realmente pues son un tipo de plaguicida muy malo porque realmente el mecanismo de acción no es muy específico, ¿verdad? Atacaría incluso a los seres humanos. Las células neuronales utilizan la acetilcolina como un neurotransmisor, ¿verdad? Para pasar algunas señales entre células. La acetilcolina es descompuesta en grupo acetato y colina por una enzima que se llama la acetilcolinesterasa. Pues este tipo de plaguicidas organofosforados se unen a la acetilcolinesterasa irreversiblemente, ¿verdad? De manera de que esta ¿cómo se llama? La acetilcolina ya no puede degradarse, puesto que la enzima ya está bloqueada. ¿Verdad? ¿Hay algún ejemplo de este tipo de plaguicidas, ¿verdad? Incorporados incluso por medio de avionetas, ¿verdad? Se puede imaginar el efecto de una cosa pues tan tóxica. En el caso de los inhibidores reversibles, pues se da una unión que usualmente no es por un enlace o es por un enlace lábil que se puede romper, ¿verdad? Usualmente no es un enlace, sino que es pues una molécula, por ejemplo. Si es en el sitio activo, pues una molécula que se parece al sustrato, pero no, pues sí, tiene igualmente cierta afinidad por el sitio, pero no se queda unida permanentemente, ¿verdad? Dice aquí que al quitar el inhibidor del medio se recupera la actividad, ¿verdad? Hay dos tipos, ¿verdad? Competitiva o no competitiva, también se llama competitiva o alostérica. Tenemos, bueno, que puede ser, si es competitiva, afectaría la constante de Michaelis y Menten. Si fuese no competitiva o acompetitiva, afectaría la velocidad máxima. Y si fuese mixta, afectaría a ambas. En el caso, bueno, vamos a ver. En el caso, por ejemplo, de algunos medicamentos, podríamos tener ese tipo de
inhibición, ¿verdad? Cuando es, bueno, competitiva, ¿verdad? Que es uno de los tipos de reversibles, pues realmente lo que pasa es que la enzima puede formar un complejo enzima sustrato, ¿verdad? O puede formar un complejo enzima inhibidor. Entonces, acá dependerá de dos cosas, de la concentración del inhibidor, pero también de la fortaleza de esta unión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí hay unas ecuacioncillas que se pueden utilizar para representar algunos de estos tipos de inhibición, ¿verdad? En los cuales hay una constante que se relaciona pues con la fortaleza de esa unión y también la parte de la concentración. Decíamos que en la competitiva pues se une al sitio activo. Entonces, por supuesto, si ponemos un montón de sustrato, la concentración de sustrato también puede ayudar a revertir esta unión. Entonces decíamos que la velocidad máxima es igual, es decir, la curva se aplana como en el mismo lugar, ¿verdad? Si esto tiene que ver con que la enzima se satura en el mismo punto, ¿verdad? Pero la constante es diferente, ¿verdad? En términos de la linearización, tendríamos curvas de este tipo. Por ejemplo, si la inhibición se comporta de esta manera, ¿verdad? Con un alfa, podríamos pensar que dependiendo del número que sea, ¿verdad? Vamos a tener una pendiente diferente, ¿verdad? Pero al final la velocidad máxima va a ser la misma. Estos son algunos ejemplos de inhibidores competitivos, ¿verdad? El malonato en la deshidrogenasa sulfúrico, ¿verdad? Los antibióticos sulfas, ¿verdad? Compuestos eh, contra la hipertensión, ¿verdad? El alopurinol, que es contra la gota, el fluoroacilo, ¿verdad? Que es uno contra el cáncer. Dice acá que son biomiméticos, o sea que se parecen al sustrato, ¿verdad? Por eso se unen al sitio activo, porque se parecen al sustrato. En el caso de la que es no competitiva, lo que tenemos es que se une a la enzima, pero en un sitio diferente al sitio activo. Entonces, digámoslo así, la concentración de el sustrato ya no tiene ninguna influencia sobre la inhibición. La inhibición depende particularmente de la concentración de inhibidor, ¿verdad? Es decir, la, la inhibición se daría tanto en el complejo enzima-sustrato, ¿verdad? Como en la enzima libre. Sencillamente el sustrato no se logra unir o se logra unir en una menor cantidad cuando el inhibidor está unido a la enzima. Entonces, en este caso, tenemos que, bueno, si no hubiera inhibición, la velocidad máxima que se alcanza sería mayor. Cuando hay inhibidor, la velocidad máxima cambia, ¿verdad? Entonces, realmente la constante de Michaelis es la misma, ¿verdad? La afinidad del sustrato por el sitio activo sigue siendo semejante. Sencillamente, la velocidad máxima cambia, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo con varios valores de alfa, ¿verdad? También modelando la inhibición de esta manera. Ahora, podemos tener un tipo de inhibición mixta también, en el cual varían varias cosas y tenemos tanto una velocidad máxima distinta como una constante distinta. Podemos ver. Ok. Respecto a esta parte de inhibición enzimática, lo que nos falta es hacer unos problemas. Los problemas los voy a subir en un video distinto.